Buenas noches, ingeniero Fabiani Bermeo. Compañeros, somos de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho, de la carrera Contabilidad y Auditoría. Nuestro tema es datos de estadística, medida de tendencia central y dispersión. La siguiente. Nuestro tema es la resolución de indicadores estadísticos mediante metodología. El objetivo principal es reforzar los conocimientos y habilidades de resolución aplicando la teoría matemática a través de los procedimientos creativos y de razonamientos, aportando los siguientes resultados de aprendizaje. En este caso de estudio, la relación entre el peso normal y no normal de los niños del hospital pediátrico durante los 10 primeros meses del año 2022. En el registro administrativo de un hospital pediátrico se consideró desde su historia clínica los datos referidos de talla y peso basándose en la curva estandarizada referida por la UNESCO. Se clasificó los datos de su estado como normal y no normal, obteniéndose los siguientes datos de forma mensual. Como vemos en la tabla, aquí están los datos de los niños normal y no normal. En análisis, para poder resolver este caso de estudio, usaremos la estadística descriptiva para fundamentar un análisis minucioso sobre los datos obtenidos, que son peso normal y no normal. Para ello usaremos la tabla de frecuencia, gráficos estadísticos, las medidas de dispersión y tendencia central. Buenas noches, compañeros. Como primer punto de la tabla de frecuencia de datos de talla y peso normal, vamos a agrupar los datos en la tabla de frecuencia simple, la cual nos ayuda a visualizar, ordenar los datos en un conjunto estadístico y una vez asigna a cada uno una frecuencia, en definitiva, nos muestra el número de datos que se repite. Como punto 2, debemos conocer el tipo de frecuencia para poder ordenar en nuestra tabla de frecuencia simple. Los datos son los siguientes. Frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un número en un grupo de datos y por lo general se representa por la letra F minúscula. Frecuencia absoluta acumulativa es la suma de las frecuencias absolutas y se representa con la letra F mayúscula. Frecuencia relativa corresponde a las veces que se repite un número en un conjunto de datos respecto al total. En pocas palabras, es la división entre la frecuencia absoluta y el número de datos. FR es igual a F sobre N y se representa con las letras FR minúscula. Frecuencia relativa acumulada es la suma de las frecuencias relativas y se representa por la letra FRA en minúscula. Ya con esta información realizamos la tabla de frecuencia simple, que es la que se está mostrando aquí. Como tercer punto, ahora que la tabla de frecuencia simple tenemos que calcular las medidas de tendencia central, que son la mediana, la media y la moda, para poder encontrar la correlación entre ambas frecuencias. Entonces se dice que la media es también conocida como promedio. Es el valor que se obtiene al dividir la suma de un conglomerado de números entre la cantidad de ellos. Y la fórmula es la que se muestra a continuación. Calculamos la media del neonato de peso normal y no normal. El peso neonato de peso normal y peso no normal y neonato. Ahora buscamos la media de ambas frecuencias. Entonces se dice que la media es un conjunto, es un valor que se encuentra a la mitad de los otros valores. Es decir, al ordenar los números de menor a mayor, este se encuentra justamente en medio entre los que están por arriba. Y la fórmula es la que se muestra a continuación.
Ya. Luego de saber aquello, vamos a obtener la media de los dos neonatos. El neonato de peso normal y el neonato de peso no normal, como se muestra a continuación en el cuadro estadístico. Ya obteniendo la media, es hora de encontrar la moda de ambas frecuencias. Entonces se dice que la moda es el valor que aparece más dentro de un conglomerado. En un grupo puede haber dos modas y se conoce como bimodal, y más de dos modas o multimodal cuando se repiten más de dos valores. Se llama amodal, cuando en un conglomerado no se repiten los valores. A ver, aquí por ejemplo tenemos el resultado de ambos casos y su relación. Aquí tenemos una tabla de frecuencia en forma estadística del peso no normal y anterior a este del peso normal. Ya, las conclusiones de este caso es que en el caso del neonato peso normal del procedimiento estadístico de los datos de la muestra de peso normal tenemos una media de 4.7, una mediana de 4.5. Eso nos indica que tenemos un promedio entre bien y excelente en el peso y talla de los niños del hospital, pudiendo inferir que los padres se preocupan por que sus hijos tengan una diferencia y así obtener un peso normal o ideal. La dispersión de los datos se establece de 2,45 dando una variante de 1.56, donde encontramos un intervalo simple, donde acoge un 70% de los datos dentro del mismo. Esto comprueba que tenemos una variante del 33.19. En el caso del neonato de peso no normal, del procedimiento estadístico de los datos de la muestra peso normal, tenemos una media de 1.8, una mediana de 2. Esto nos indica que tenemos un promedio entre bajo y malo. Es el peso y talla de los niños del hospital pediátrico y pudiendo inferir que gracias a los padres que tienen una alta importancia en el peso y talla de sus hijos y no sufran sobrepeso, ya que esto causa muchos problemas de salud en un futuro. Entonces podemos decir que la dispersión de los datos se establece en una varianza de 1.73, donde una variación de 1.31, donde encontramos un intervalo simple entre 0,49 y 3,11, donde acoge un 70% de los datos dentro del mismo. Esto se comprueba con un coeficiente de variación de 72.77. Concluyendo en esto, entre la variación del no normal y la variación del normal, tendríamos el estudio que se empezó a hacer del 100%. Eso sería todo. Aquí les comparto las bibliografías de donde pudimos obtener la información y muchísimas gracias por su atención.